Buenos días a todos y muchas gracias al Ministerio de Agricultura por esta invitación. Y junto con agradecer la invitación a una persona contraria al tema, me gustaría señalar que me costó mucho tomar esta invitación, porque básicamente me parece como un poco serio, la verdad. Esto que diga ahí, Seminario Internacional, y que se haya invitado a un ambientalista desde el Reino Unido con cero trayectoria en transgénico y que de alguna forma representa a la industria como portavoz, ¿cierto?, de todas las cosas que habla la industria, con cero formación científica además, me pareció como la verdad poco adecuado, me pareció poco serio, esa es la realidad. Pero finalmente acepté porque si no venía yo, no sé, pues no hay ninguna persona con formación científica al menos que planteara las cosas en el mismo lenguaje al menos. Todo lo que yo voy a decir tiene respaldo científico, tiene cita bibliográfica, tiene documentos técnicos o en el caso que no existan, información empírica de terreno comprobable. Y no sé, partimos entonces. Primero que nada hay que decir que es una discusión un poco inútil esta. Hay dos estudios, y me llama mucho la atención que Patricio Parodi no lo haya mencionado. El primer estudio que se realizó para evaluar la conveniencia de estos cultivos en Chile, lo hizo la Universidad de Chile, y es un estudio de impacto económico-ambiental sobre algunas variedades para transgénesis en Chile. Y el estudio, la verdad, que no era muy favorable. Entonces el Ministerio no quiso pagar la última cuota. Así como deudor de la Polar, no quería pagar la última cuota. No sé en qué terminó, pues yo hablé con el jefe del laboratorio de biología, quien llevó a cabo finalmente el proyecto, y su intención es que este es un proyecto financiado por todos los chilenos que fuera público. De hecho, se ofició en el Senado que esto fuera sacado del cajón del ministro y fuera público. Pues no puede ser que un estudio caro, financiado por el gobierno, sea ocultado porque no convenía. Bueno, en resumidas cuentas, no tenía mayores ventajas la transgénesis en Chile, excepto para un cultivo que era la remolacha, y sí representaba una serie de riesgos ambientales que no valía la pena correr. Ese es el resumen así en dos líneas del estudio cualquiera, no sé si estará disponible ahora. Yo tuve la copia dura directo del investigador, porque fue casi imposible encontrarlo. Como lo digo, estaba como muy oculto. Luego de eso, el Ministerio de Agricultura mandó a hacer, no contento con el primero, en el cual participaron al menos unos 10 o más especialistas, casi todos pro-transgénicos, vale decir, ¿no? Encargó un segundo estudio a la Universidad Católica, pero ahora le quitó la parte ambiental. Y a la Universidad Católica, ahí donde está el convenio con Monsanto, por si acaso. Y resultó exactamente igual, o muy parecido. Muy parecido. De manera que, en el fondo, a mi modo de ver, yo que siempre he trabajado en la empresa privada, trabajé 10 años en investigación y desarrollo, en mejoramiento productivo, etc. Yo soy una persona netamente práctica, o sea, si las cosas son o no son. Y si hay dos estudios de las dos principales universidades de Chile que dicen que no conviene, que no tiene ningún sentido, yo no entiendo cuál es el punto de seguir discutiendo esto, gastando millones en este tipo de seminarios, trayendo gente que no sabe nada del tema, digamos, a hablar acá. La verdad que me cuesta entenderlo. Bueno, ¿qué son los transgénicos? Yo creo que ha quedado latamente explicado. Lo que sí no ha sido muy bien enfatizado es que, a diferencia del mejoramiento genético tradicional que ha hecho la humanidad por siglos, digamos, los campesinos, qué sé yo, los primeros asentamientos humanos, hasta los agricultores actuales, la transgénesis es un proceso nuevo, disruptivo, que ocurre en laboratorio y que soslaya, olvida millones de años, primero millones de años de evolución de las plantas, primera cosa, segundo miles de años de mejoramiento genético convencional, vía hibridación, ¿cierto?, meiosis, y esto es insertando un gen, un proceso completamente distinto, dando origen a variedades que nunca han existido en la naturaleza, lo cual es bastante diferente. Eso no ha sido suficientemente enfatizado. ¿Qué organismos se han creado? Básicamente por razones puramente comerciales. Son empresas que ya tenían un pesticida, un herbicida asociado, y que crearon plantas resistentes a estos insecticidas, típicamente un herbicida. Entonces, de esa manera, la empresa vende un paquete tecnológico que incluye el precio del herbicida, mayor precio de la semilla, etc. Pero que en nada beneficia al consumidor, no tiene ningún beneficio neto para el consumidor, supuestamente para los agricultores.
¿Cuáles son las modificaciones más comunes? Dos. Uno, que es un cultivo tolerante a las herbicidas, ¿cierto? Que es el Roundup o el ingrediente que es glifosato. Quiero que recuerden esta cifra, un 75% de las modificaciones genéticas comerciales, más o menos, puede variar un poco el número, pero de ese orden, en ese porcentaje, un 75% de las modificaciones obedecen a resistencia o tolerancia a un herbicida en específico, que es el Roundup. Luego tenemos la modificación BT, aquellos cultivos resistentes a insectos, que es un insecticida que va por dentro de la planta con un gen tóxico, que corresponde a un 17% aproximadamente, y también hay combinaciones de ambos. Eso es como lo que funciona a nivel comercial. Si ustedes suman 75 más 8, vale decir la combinación de ambos da más de 80. O sea, más del 80% de los cultivos transgénicos del mundo están hechos para tolerar un herbicida en específico, el Roundup o también el glifosinato u otro, pero están producidos para eso. Y eso es importante mantener en cuenta para lo que viene a continuación. Es una tecnología que funciona de esa manera. Es como el auto con ruedas, sin ruedas no funciona, sin el volante tampoco, digamos. Y la tecnología es el paquete completo. Bueno, a diferencia de lo que se ha señalado, lo que está descrito en la literatura es que el proceso de transformación transgénica es impreciso y puede causar mutaciones generalizadas, ocasionando cambios potencialmente importantes en el ADN. Estas mutaciones pueden alterar directa o indirectamente el funcionamiento y la regulación no solo de uno o algunos genes, sino de cientos de ellos, produciendo efectos impredecibles. Estos pueden incluir alteración nutricional de los alimentos, producción de compuestos tóxicos, alergénicos, inesperados, bajo rendimiento productivo, etc. Eso es importante señalarlo, está descrito en la literatura, hay información científica al respecto. Entonces no es tan que sea una tecnología tan segura como se ha querido pretender. Esto siempre lo traigo porque siempre en los seminarios hablan del arroz dorado, entonces ya me tenían chato con la historia. Y lo traje porque esto es una muestra patente. Bueno, primero todo esto, el arroz dorado, es un efecto no deseado de la transgénesis. No se esperaba que fuera amarillo. Ahí tiene al tiro un efecto de lo que estábamos hablando. Nadie esperaba que fuera amarillo. Segundo, es netamente un trabajo de propaganda, porque esta cuestión, no sé si se alcanza a ver, dice año 2000. Estamos a 2014. Dice, el arroz que podría salvar 1 millón de niños al año. 1 millón de niños al año. ¿Quién se podría oponer a eso? Resulta que este arroz todavía no sale a público. No se sabe la tasa de oxidación, no se sabe la tasa de conversión. De hecho, las primeras pruebas en Alemania daban menos de beta-caroteno disponible, eran menos del 1% de lo que decía tener. Mira, en el fondo todavía está en desarrollo, esa es la realidad, 14 años. Entonces lo que decía que era más rápido la cosa, que esta tecnología podía permitir avances más rápidos de cosas, 14 años, todavía no sale al mercado, todavía no saben datos tan básicos como un saco de arroz. ¿Cuánto me dura en la cocina antes que se oxide, que se ponga rancio? Cuando yo lo cueza, ¿cuánto es lo disponible? ¿Cuál es la tasa de conversión dentro del organismo? Datos elementales, o sea, muy básicos. Nada, no se sabe nada de eso. Entonces, este es un ejemplo de cómo funciona esta industria. En base, básicamente, a la mentira, esa es la realidad. Y se habla del arroz dorado como si fuera un desarrollo, y la verdad que todavía no existe. ¿Qué cultivo ha sido modificado? Ya los mencionaron, son 4. Si ustedes suman, les da 100. Debe ser el 99.6, 99.8. Todo el resto del que se ha hablado, de no sé qué cosas, son cosas a nivel experimental, desarrollo, universitario, pero a nivel comercial lo que existe es esto, 100%. Son 4 cultivos. Ahora también nos ha mostrado un mapa que parece el avance de la Unión Soviética en la Guerra Fría, lleno de países y todos cubiertos. La verdad es como bien distinto. Los países que más producen son Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, también un poco Paraguay, India y China. 6 países producen cerca del 90% de los transgénicos del mundo. Y el 80% está radicado en América. Y si ustedes se fijan, son aquellos países que tienen mayores extensiones de terreno. O sea, las pampas de Argentina, la selva de Brasil para destruirla, las praderas de Estados Unidos, de Canadá. Se fijan, son grandes extensiones de terreno, son monocultivos de grandes extensiones, es un commodity, ¿cierto? Para proteína barata, para producir para pienso, para pellet, para animales, básicamente es eso.
Entonces, no, los otros son mini producciones, ustedes se fijan, son minúsculos, entonces está muy concentrado. Y esto abarca el 2,3% de los agricultores del mundo. Aquí se ha hablado de millones de personas y millones de hectáreas. La verdad que está muy concentrado y ocupa solamente el 2,3 o 2,8% de agricultores, no más que eso. Bueno, básicamente hay que partir diciendo que estos son organismos que están exentos de regulación. No son los alimentos más estudiados del mundo ni nada parecido. Cuando se desarrollaron esto, la industria logró inventar un nombre de la equivalencia sustancial para que en el Congreso de Estados Unidos fueran aprobados como si fueran iguales o similares. Bueno, yo nunca he escuchado esa cuestión en la universidad, la verdad que eso no tiene una definición ni científica ni legal, o sea, es un invento. Y básicamente se entraron al mercado sin estudios previos. Aquí ustedes pueden ver en esta gráfica, esta es una revisión del 2011, ustedes pueden ver el año que fueron liberados al mercado los transgénicos, el número de publicaciones científicas sobre la seguridad alimentaria de ellos, cero. Cero, aquí parte cero, aquí, cero. Después hay más estudios, papers, qué sé yo, pero cuando se lanzaron no había ni uno, cero, o sea, un escaso. Entonces, básicamente son alimentos que se lanzaron al mercado, a pesar de la oposición de todos muchos científicos de la FDA, que en sus propios memos internos señalaban de que estos alimentos claramente no eran equivalentes y se requerían los estudios epidemiológicos, los estudios de toxicidad, de alergenicidad, como cualquier cosa diferente. Eso es lo que señalan y esto es lo que me cabe en pantalla, la verdad que son muchos más. Y esto gracias a procedimientos judiciales se puede saber esto. Entonces los propios científicos establecieron una cosa, pero la política sabemos que funciona de una manera bastante distinta. Bueno, transgénicos, los daños a la salud, que es lo que típicamente más le interesa a la gente y donde más se concentra la presentación. Existen dos alternativas. Uno, cultivos transgénicos, ¿cierto? Que ya está latamente demostrado que son perjudiciales para la salud de las personas. O sea, no está más allá de la duda razonable, esa es la realidad. Y luego los alimentos mismos, que existe un grado de posibilidad y la probabilidad se la otorgan ustedes, digamos, de acuerdo a los antecedentes que ustedes pueden disponer. Estos son el típico paquete Roundup tirado en el terreno, en Argentina, en Paraguay, las casas donde trabajan los trabajadores. Aquí esto es soya transgénica, la típica casita que podría estar en Parral, en Linares, ¿cierto? Pero es de Paraguay. Bueno, aquí esto cuando pasa el avión, cosa que está prohibido en Europa, en toda Europa, pero no por acá. Por supuesto que esta gente en esas condiciones no puede guarecerse realmente, porque cuando pasa y pasa y pasa, entonces tenemos estos casos, niños intoxicados, niños muertos de hecho, niños que van a la escuela, vuelven y, no sé, terminan en el hospital y se murió. Como casos intoxicados por exceso de uso de pesticidas, de mal uso, qué sé yo. Luego tenemos, estos son casos más graves, este es el doctor Andrés Carrasco, él es es el jefe del laboratorio de embriología molecular de la Universidad de Buenos Aires. Esta es la última foto que yo logré tomar después de salir de mi asombro. En una presentación en, no me acuerdo dónde, en Bélgica. Y él alarmado por estos casos que suceden a las puertas mismas del Gran Buenos Aires, fue a documentar esto, ¿no? Y esto es lo que pasa en las poblaciones rurales de Argentina, donde los cultivos transgénicos están ampliamente aceptados. Estas son las ventajas, pues. Esto se trata, digamos. Bueno, aquí tenemos pinadifia, no nos vamos a concentrar en el tubo neural, porque si no nos vamos a demorar mucho, digamos. Hidrocefalia. Bueno, aquí claramente la embriogénesis, serios problemas a nivel de la embriogénesis temprana, con teratogénesis, espinadifia, etc. Estos son todas fotos. Alguien por ahí, siempre que presento esto, alguien dice, oye, veo un gallo tan chanta que trajo un montón de fotos de Google. No, son fotos de congresos médicos. Estos son fotos de congresos médicos de pueblos fumigados en Argentina. Ninguna de ellas es de Google, tomado de alguna forma rara, digamos. No, son de congresos médicos. Y aquí está el paper del doctor Carrasco, que determinó que la dosis comercial diluido en 3.000 veces ya generaba teratogénesis en la embriogénesis temprana en embriones de anfibios y ranas, de pollos, perdón, anfibios y aves. 100.000 veces, si tú diluyes 100.000 veces la dosis comercial, ya tienes daño celular. Y el metabolito, va a decir el ácido metilfosfónico, el metabolismo de degradación del glifosato de esta tecnología, también se ha encontrado genotóxico. Bueno, ya hay congresos, o sea, hay congresos médicos en el cual reportan
Abortos espontáneos, malformaciones congénitas, daños neurológicos, cánceres en las poblaciones fumigadas permanentemente frente a esta tecnología. Y aquí tenemos un gráfico que lo dice todo. Esto también está tomado... Está tomado de presentaciones en el Congreso de la Nación Argentina por los mismos científicos y médicos. Yo simplemente cambié este gráfico, estamos un poco más actualizados. Fíjense ustedes acá, la resolución igual está un poco, no muy precisa, pero el año 96, ustedes fíjense cómo la progresión es geométrica, o sea, es una progresión vegetativa en el uso de plaguicidas, pesticidas. Sin embargo, cuando se adoptan los transgénicos, vean cómo la curva crece en forma exponencial prácticamente hasta el presente. Y que se coincide con la curva también de niños nacidos con malformaciones en ese mismo periodo de tiempo. Ahora, obviamente son datos antiguos, ahora es mucho peor, digamos. Y aquí ustedes tienen las dos curvas interpoladas. Entonces esto es una correlación claramente, directamente proporcional. No cabe la menor duda, digamos. Son todos datos de hospitales públicos de Argentina. O sea, no son datos de alguien activista ni nada parecido. Y luego tenemos la espeluznante cifra de un aumento de 400% de este fenómeno en 10 años gracias a esta tecnología. Ahora uno se pregunta, y aquí pretendo ir rápido porque no sé cuánto, me quedan 15 minutos. Uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo pasa esto? Porque si uno ve la etiqueta del Roundup, bueno, hay varios tipos, pero si ve uno al menos, es del grupo 4, o sea, aquellos que normalmente no ofrecen peligro. Entonces uno dice, bueno, ¿todo lo otro es mentira? ¿O la etiqueta no funciona? ¿O cómo? O sea, la etiqueta dice que no ofrece peligro, pero pasa todo esto. O sea, aquí hay algo que no coincide. De hecho, el ED50 es altísimo, el dermal es 4 gramos, digamos, por kilo. 3 gramos oral, o sea, no tiene nada que ver con los papers, con los trabajos científicos publicados, no tiene nada que ver. Entonces uno va y claro, esto es solo un ejemplo, porque uno podría estar toda la mañana dando miles de datos, miles de información. Pero fraude científico es una práctica habitual en la industria, esa es la realidad. Y bueno, al menos en 2 oportunidades los funcionarios de la EPA han encontrado fraude científico masivo en la evaluación de los pesticidas. O sea, bueno, no. Entonces eso es una práctica habitual. Y que te pille la época es como que te pille el SEMA, pues no sé, una cosa, no sé. O sea, igual es como súper... no es algo tan exhaustivo, o sea, es mucho más amplio de lo que está registrado, eso es lo que quiero decir. Luego existen los conflictos de interés, por ejemplo, esta señora, la Linda Fisher, que era la encargada de autorizar sustancias peligrosas, plaguicidas, etcétera, en la EPA. Resulta que después se fue a Monsanto, después volvió a Monsanto, un cargo más alto. Entonces, al final uno nunca supo bien dónde trabajaba esta señora, que es un poco también lo que pasa en Chile, que de repente un funcionario del Servicio Nacional de Agricultura se da como ministro, después vuelve. Entonces, bueno, ¿para quién trabaja este señor? O de la minería. Entonces, uno nunca queda como claro al respecto, que ¿para quién trabaja la gente? Bueno, ella era la encargada de autorizar esto. Entonces, el famoso conflicto de interés, que nunca queda claro bien cuáles son los intereses de fondo, digamos. Y como eso hay muchos otros casos, no es el único, no solamente con los plaguicidas, sino que con los mismos transgénicos, como abogado que trabajaba para la compañía, después trabaja acá, que es de la Corte Suprema de Estados Unidos, etc. Y luego tenemos la publicidad engañosa, que también no trepidan en mentirte, derechamente mentirte. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver como los envases originales que dice biodegradable. Y de biodegradable esto no tiene nada, es genotóxico, es persistente, dura, si no me falla la memoria, dura por lo menos unos 3 meses en el suelo, dependiendo de las condiciones de temperatura y pH, en el agua unas 3 semanas, y se han encontrado residuos de esto en los alimentos después de un año de la cosecha, en niveles tan altos como 200 veces sobre la norma europea antes de que empezaran los transgénicos. Es un producto que es genotóxico, y su metabolito también está probado que es genotóxico. Bueno, por supuesto que después de varias demandas, en varios estados ya no aparece así. Children and Pets. ¿Qué mejor? Children and Pets. Safety. Había un comercial que ustedes lo pueden llegar a ver, de un perro que guardaba su hueso y después los cargaba, que era muy amigable con toda la familia. Pura mentira. Bueno, el famoso consenso que toda la academia... Mire, la verdad que aquí la ciencia no funciona por consenso, funciona por evidencia.
Me da lo mismo si son 40, son 400, son 4000. Me da lo mismo. Las publicaciones científicas son lo que determina si algo es o no es. No cuántas academias, ni títulos, y gente con el premio no sé qué cosa. Aquí hay una revisión de toda la literatura sobre la seguridad de los alimentos transgénicos. Y esta revisión determinó que hay dos tipos de publicaciones. Las que son financiadas por la industria, típicamente Monsanto, Syngenta, que tienden a señalar, casi en forma unánime, de que estos alimentos son seguros, que son todas las citaciones parodias, básicamente. Y luego están todos aquellos estudios que son independientes, y de eso hay un porcentaje que sí encuentra problemas, efectivamente. Y de hecho, hasta importantes revistas como Nature and Scientific American han señalado que aquí hay intereses, que aquí la cosa no es clara, que hay como cierta tendencia a ocultar ciertos datos, digamos, y a resaltar otros, en forma sesgada y inequívoca, en forma mentirosa, digamos. De hecho, hay varios casos. Tenemos el caso de Arpad Putzai, que fue despedido del laboratorio derechamente por lo que encontró, que no era conveniente para la salud pública. El caso de Ignacio Chapela, ¿cierto? Con una verdad poco conveniente, entonces trataron de arrancar la publicación de Nature. Y finalmente Andrés Carrasco, el mismo que señalábamos, que también ha sido objeto de amenaza, incluso a nivel físico. Entonces existe una larga trayectoria de amedrentamiento, tratar de ocultar la información. Si te pueden destruir la carrera, mejor. Si pueden sacar las páginas de la publicación científica, también se puede hacer. De hecho, este es el último caso, que este es un profesor universitario de la Universidad de Caen, el loquito de los transgénicos, para los que son pro-transgénicos, ¿cierto? Un señor que es un chanta, pero que es profesor de la Universidad de Caen, por 10 años, experto de la Comunidad Europea en Transgénicos, con más de 100 papers y varios libros sobre el tema, y con muchos trabajos científicos sobre el tema. Y bueno, el último trabajo muy mal recibido por la industria, entonces, ¿qué mejor que taparlo? ¿Qué mejor? En vez de repetirlo, en vez de decir, sí, en realidad hagámoslo bien, ya está mal hecho, hagámoslo bien. No, sacamos las páginas mejor, saquemos las páginas de la revista, nunca existió. No se supo nunca, no existió. No, esto nunca existió. Bueno, no solamente es el único investigador que ha encontrado problemas a nivel de seguridad alimentaria con transgénicos. Hay muchos otros investigadores, Malatesta, Dan de Bois, etcétera, que son tantos los trabajos que ya hay compendios de la gente, la gente me refiero a gente científica, ¿cierto?, que ya hace compendios de la literatura de efectos adversos de los transgénicos a nivel tanto de la alimentación como de los cultivos. Este es un libro del 2013 que tiene 250 páginas. Imagínense, y solamente el abstract. O sea, vean ustedes la cantidad de papers que hay publicados sobre esto que muestran efectos adversos. 9 minutos. Bueno, me gusta mostrarlo porque es el estudio que encargó el gobierno de Austria sobre los transgénicos, sobre 2 variedades. Y como un abogado una vez me señaló de la audiencia, me dijo, mira la observación, me dijo, este es el estudio que encarga el gobierno de Austria para ver la seguridad alimentaria para su población. ¿Cuál es el estudio que encarga el Ministerio de Agricultura? ¿Cuál es el efecto económico? Y cuando no funciona el efecto económico, saquemos la parte ambiental. Un gobierno preocupado de los efectos de la salud de su población, un gobierno, ¿cuánto rinde económicamente? Gran diferencia, como para reflexionar. Bueno, producto de eso, por supuesto que en una variedad se prohibieron en Austria, sí, era como esperable, ¿no? Y hay 9 países de Europa que tienen moratorias de hecho, de facto, o prohibiciones de los cultivos transgénicos, al menos de alguna variedad, o varias de ellas. Y el último país es Perú, y ahí sumamos 10. Y eso no porque sí, digamos, porque hay estudios que lo respaldan, o sea, no hay gente así fanática, ni ideología, como se ha pretendido señalar aquí. Bueno, y yendo a la parte agrícola, los transgénicos tienen menos rendimiento, o sea, está completamente alejado de que rindan más, o sea, completamente fuera de la realidad. El primer estudio es del International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development. Ese es un estudio de las Naciones Unidas, 400 científicos de 80 países del mundo. No lograron determinar que existiera algún beneficio de los transgénicos en términos de productividad. Y cuando uno desagrega los datos y separa el potencial intrínseco de los cultivos convencionales, de los cultivos transgénicos,
del mejoramiento genético tradicional, lo que ha aportado, y el aporte de la transgénica, tú separas el potencial intrínseco, separas las variables, te vas a dar cuenta que los cultivos transgénicos no aportan nada en términos de rendimiento. Más aún, existe una baja entre un 5 y un 10% de menor productividad. Producen un poco menos, bueno, en el mejor de los casos se lo igualan porque es el mismo cultivo tradicional, convencional, al cual se le agrega un gen para ser tolerante a algo. No hay un gen para mejorar la productividad, eso es falso. Entonces yo pediría este tipo de cosas, sobre todo si está auspiciado por la Universidad de Chile, la Universidad Católica, que haya un poco más de rigurosidad en la información. Realmente es como, a mí me molesta, derechamente, me molesta. Y eso que yo no trabajo en la academia, hace mucho tiempo no trabajo en la industria, pero me molesta la forma de presentar la información completamente errónea y sesgada. Esa es la realidad. Bueno, más papers, ahí está lleno de trabajo científico. Cualquiera que sepa buscar la literatura la va a encontrar. Y este último es del 2013, también de las Naciones Unidas, que dicen que una agricultura sostenible en el tiempo es una agricultura agroecológica. 40 expertos mundiales trabajaron en este informe y señalaron claramente que los monocultivos y los transgénicos no tienen no ofrecen ninguna solución para la alimentación del futuro. Entonces yo digo, en vez de traer una ambientalista de Gran Bretaña con una polera que dice sí transgénico, ¿por qué no traemos uno de los 40 expertos de acá, de este informe, para que nos diga, bueno, chuta, trabajaron no sé cuánto tiempo las Naciones Unidas en un informe, ¿por qué no traen a alguien así a hablar de estas cosas? Bueno, y básicamente una tecnología fracasada en el tiempo, básicamente porque los cultivos se van haciendo resistentes al mismo herbicida del cual ellos están diseñados para resistir, porque hay lo que se llama respuesta adaptativa. Las plantas tienen una respuesta adaptativa al estrés. ¿Cuál es el estrés? Que me están envenenando permanentemente. Entonces yo genero una respuesta adaptativa para tolerar eso y cada vez ir superándolo más. Entonces hoy día tenemos una serie de malezas que ya son prácticamente invencibles y que son completamente resistentes al glifosato. En Estados Unidos hay millones de hectáreas que son abandonadas simplemente porque no se puede cultivar más, porque la tecnología no funciona. En Argentina, no, cada cultura responde distinto. En Argentina, ¿por qué pasa eso? ¿Y por qué no pasa en Estados Unidos? Porque en Argentina básicamente la cultura es como la chilena, echémosle más nomás. Echémosle nomás. Si el folleto dice 2, 3 litros por hectárea, podemos terminar en 20. Y si ya no funcionan los 20, podemos echar otro, 2,4-D, dicamba, y está prohibido también. Entonces, finalmente, cada cultura responde de una manera diferente. Pero básicamente una tecnología superada, o sea, claramente fracasada, digamos. Y el aumento de uso de plaguicidas también está fuera de discusión, digamos. Ya aquí una revisión muy seria de los primeros 13 años y ya notaban que había un aumento en el balance neto de uso de plaguicidas. Ojo, que mucha gente que habla que disminuye los plaguicidas se refieren solamente al BT, porque en el fondo no se esparce, no se fumiga el BT porque está dentro de la planta. Pero si tú haces el balance neto, un plaguicida incluye el insecticida y el herbicida. Si tú haces el balance neto, típicamente... claramente se ocupan más pesticidas, eso es un hecho. Ustedes vieron el gráfico de Argentina. Bueno, y esto es una agricultura básicamente sin agricultores, pues, pueblos desplazados, ¿cierto? Gente que simplemente, esto es un agricultor, un operario cada 1000 hectáreas. Entonces, donde hay lechería, forestal, hortalizas, frutales, simplemente se impone un desierto verde. Si hay selva, bueno, la arrasamos. Si hay población indígena, campesinos pobres como Paraguay, como el ejemplo del señor Parodi, bueno, los movemos, los desplazamos y si alguien se opone mucho lo matamos. No hemos llegado a ese extremo, digamos. Y en la Pampa Argentina, bueno, el desierto verde. Entonces los niños con malnutrición porque no tienen que comer. Es una cosa que se exporta, digamos, un commodity en un barco gigante, factoría tipo petrolero. Y es fácil como reírse de la gente ambientalista, pues es fácil como ridiculizar a alguien con un cartel en la calle, pues es fácil decirle que es fanático. Pero hay gente que se le va la vida haciendo esto. Hay gente que literalmente se juega la vida porque esto no ocurra. Esa es la realidad. Es re fácil estar cómodo acá, iluminado, con aire acondicionado, pero hay gente que se juega la vida con este tipo de tecnología, promovida en forma muy irresponsable. Bueno, y las semillas, pues. Ustedes ven cómo en 10 años, esto es una publicación que apareció nos alcanza a ver Howard, 2009, en revista Sustainability,
cómo unas 3 o 4 compañías van absorbiendo y van generando un monopolio de semillas, van absorbiendo pequeñas semilleras que mantienen su nombre, por supuesto, y son propiedad de estas grandes corporaciones mundiales. Con lo que suben las semillas, el precio de las semillas es mucho más caro, entonces cada vez más cara que la convencional y cada vez más cara, encareciendo todos los costos de producción para los pequeños agricultores. Bueno, y para el cambio climático, ¿para qué hablar? Porque todos los que son agrónomos o tienen alguna formación biológica saben que la variabilidad genética es lo que te va a dar la resistencia o los caracteres deseados. Si tú tienes puros monocultivos y vas haciendo una especie de erosión genética en el tiempo, lo que vas a obtener son pocas variedades con un pool genético más reducido. En la variabilidad genética, en el pool genético más amplio, ahí están las condiciones para el estrés hídrico, el estrés de salinidad, el estrés de la conductividad eléctrica, etc. No está en un laboratorio en Missouri, digamos. Y por eso, bueno, por eso la ley Monsanto claramente dice ahí, textual, que las variedades locales pueden ser descubiertas, porque eso es lo que le interesa a ella. Variedades que ya han adquirido esa condición, que está lejos de producirse en un laboratorio, digamos. Pues es mucho más complejo que agregar un gen, es mucho más complejo. Bueno, y la contaminación genética creo que hablamos largamente, hay reportes periódicos sobre el tema, y es un hecho concreto, la consistencia es imposible, o sea, es como, no sé con qué podría pensar seriamente al respecto. Y uno se pregunta, digamos, ¿para dónde quiere ir Chile? O sea, ya hablamos del problema del miel, el señor Klein nos ilustró bastante bien. Respuesta del Ministerio de Salud, bueno, busquen mercados menos exigentes, los apicultores, pucha, no hay ninguna fiscalización. Aquí hay 2 personas que quiero mencionar, por favor que uno se pare, uno de los 2. Me mostró unos documentos en el cual incluso los pequeños agricultores que producen semilla transgénica son estafados por Monsanto, le falsificaron la firma, le dijeron, no, si alguien después quiere hablar con él, se acerca, está en el extremo de acá. Trae toda la documentación, incluso me hace la información clara de que el SAC ni siquiera es capaz de fiscalizar los propios cultivos transgénicos que hay en Chile. Entonces, yo realmente, no sé, en esta apretada síntesis, que me quedan 4 segundos, quiero agradecer su paciencia. Toda la información aquí está disponible, está todo tengo todas las referencias científicas, cualquiera las puedo tener. Y no sé, yo a las personas del ministerio que están acá les pediría un poco más de seriedad al respecto, realmente, porque si hay estudios que están señalando que esto es controversial, no podemos seguir impulsando vía proyectos de ley, trayendo activistas internacionales. Me parece que nosotros nos merecemos algo mejor. Si no, terminamos instalando una termoeléctrica en un área verde, ¿cierto? Contra la Corte Suprema, contra la Contraloría, porque en el fondo se ríen de nosotros. Esa es la verdad, las multinacionales se ríen de nosotros. Bueno, muchas gracias.